Hola a todos, me llamo Mildred Lawson, tengo 72 años y vivo en Savannah, Georgia. He sido ama de casa la mayor parte de mi vida, esposa durante 46 años, madre de 3 hijos y abuela de 7 nietos, que llenan mi casa de risas y pequeñas huellas de dedos en las ventanas. Mi vida, hasta hace poco, era tranquila, una rutina predecible entre misas los domingos, reuniones familiares los sábados y tazas de té a las 5. Siempre he sido una mujer de fe, aunque si soy honesta, muchas veces mi fe era más costumbre que convicción. Recitaba mis oraciones como quien respira, por hábito, y eso incluía, claro, la clásica oración antes de comer. Un suspiro, una frase rápida, y listo. La comida era bendecida, o eso creía yo. Lo que estoy a punto de contarles sucedió hace 2 años, en una tarde común, una de esas que uno ni piensa que puede marcar el resto de su vida. Pero lo hizo. Era domingo. Estábamos todos reunidos en casa de mi hija Rachel. Ella vive a unas calles de la mía, y cuando cocina lo hace como si alimentara a un regimiento entero. Ese día había preparado pollo frito, puré de papas, panecillos de mantequilla y té dulce con limón. La mesa estaba llena, la casa vibraba con las voces de los niños y el aroma del almuerzo casero. Me senté en mi lugar de siempre, en la cabecera, porque así lo quiso Rachel. Y como de costumbre, incliné la cabeza y dije la oración de siempre, esa que repetía sin pensar. Señor, gracias por los alimentos, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Nada más. Ni una palabra sentida, ni una pausa de gratitud real. Y entonces, apenas terminé de pronunciar amén, sentí un tirón en el pecho. Fue como si alguien metiera la mano dentro de mí y apretara con fuerza. No recuerdo haber gritado, solo recuerdo ver el plato acercarse rápido a mi cara y luego oscuridad. Lo siguiente que recuerdo no fue confusión ni dolor, fue silencio. Un silencio tan absoluto que parecía tener peso propio. Me vi a mí misma, aunque no con los ojos, flotando sobre la mesa del comedor. Era como si estuviera suspendida en el aire, viendo todo desde arriba, sin sentir el cuerpo, pero sabiendo que aún era yo. Mi cara estaba hundida en el puré, y Rachel gritaba, tratando de girarme mientras mi nieto Caleb corría por el pasillo en busca de ayuda. Mi yerno intentaba llamar al 911 con manos temblorosas. Yo observaba todo sin angustia, sin miedo. Era como si una parte de mí entendiera que ese momento ya no me pertenecía. Sentí una paz desconcertante, como si me envolviera un manto cálido, invisible, que me alejaba del caos. Pero junto a esa paz apareció algo más, una extraña lucidez, como si, por primera vez en años, estuviera realmente despierta. No sabría explicar cuánto tiempo estuve así. Allí no existía el tiempo como lo conocemos, pero en algún punto empecé a ser atraída hacia algo o hacia alguien. Frente a mí se abrió lo que solo puedo describir como un espacio vivo, hecho de luz cálida y dorada. No era una luz que lastimara los ojos, era una luz que parecía respirar, que envolvía todo con una dulzura imposible de describir con palabras humanas. Sentí que flotaba hacia allí sin resistencia, como quien se deja llevar por la corriente de un río, y entonces lo vi. O mejor dicho, lo sentí antes de verlo. Jesús. No como en las pinturas ni en las estatuas. No con una túnica blanca y barba perfectamente peinada. Era más real que todo lo que había conocido. Su presencia era amor en su forma más pura, pero también fuerza, verdad, profundidad. No hablaba con la boca, me habló directamente al alma. Y lo primero que dijo fue una pregunta que me atravesó como una flecha encendida. Mildred, ¿por qué oras sin fe? No supe qué responder. Esa pregunta, tan sencilla, me dejó desnuda por dentro. Era como si Jesús me hubiera mostrado de golpe todas las veces que recé por costumbre, por miedo, por no quedar mal, pero nunca con verdadera fe.
Y no lo decía con reproche, no había juicio en su voz silenciosa, solo un amor tan profundo que dolía. Me mostró escenas de mi vida, como si fueran proyecciones en la misma luz que nos rodeaba. Me vi a mí misma orando antes de comer, cientos de veces, con la mente en otra parte. Vi cómo mis palabras salían de mi boca, pero se deshacían en el aire, sin fuerza, sin dirección. Y entonces Jesús me dijo algo que nunca olvidaré. Una oración sin fe es como un paraguas abierto dentro de casa. Parece protección, pero no sirve para nada. Esa frase quedó grabada en mí como si se hubiese quemado en mi interior. Comprendí que mis oraciones no eran escuchadas porque no eran reales. Eran fórmulas vacías, palabras sin corazón. En ese instante sentí como si se abriera una puerta dentro de mí. No era física, era algo más profundo. Jesús me llevó a comprender que la oración antes de comer no es solo una tradición bonita ni un gesto de educación religiosa. Es un acto espiritual con peso real. Me explicó que cada comida puede ser una entrada para bendición o para contaminación espiritual, dependiendo de cómo se ora. Me habló de 3 pilares que toda oración verdadera debía tener: gratitud sincera, autoridad espiritual y fe viva. Me los mostró como si fueran 3 llamas que ardían juntas, entrelazadas. La gratitud sincera, dijo, es reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios, no por costumbre, sino con asombro real. La autoridad espiritual es declarar con convicción que ese alimento está bajo la protección del reino de los cielos. Y la fe viva es lo que enciende todo. Sin ella, las palabras caen al suelo como piedras. Mientras Jesús me hablaba, yo no solo entendía con la mente, sino que lo sentía vibrar en cada parte de mi ser. Era como si sus palabras fueran verdad líquida, fluyendo por dentro, limpiando cosas que ni siquiera sabía que estaban rotas. Vi cómo, en muchos momentos de mi vida, me protegió sin que yo lo supiera, pero también me mostró momentos en los que, por falta de oración sincera, me expuse espiritualmente sin querer. Una escena me marcó especialmente. Me vi sirviendo una cena en Navidad, apurada, estresada y haciendo la bendición de manera casi burlona. En esa visión, la comida brillaba de forma extraña, como si tuviera una energía opaca alrededor. Jesús me explicó que cuando no oramos con autoridad, dejamos puertas abiertas. No se trata de tener miedo, me dijo, sino de tener conciencia. La oración no es una superstición, es una declaración legal en el reino espiritual. Fue entonces cuando me recordó una escritura, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. 1 Timoteo 4:5. Jesús no hablaba con prisa. Cada palabra suya tenía peso eterno. Me habló también del poder que los creyentes tienen y muchas veces ignoran. Me recordó otro versículo que conocía de memoria, pero que nunca había entendido de verdad. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Marcos 16, 17, 18. En ese momento, comprendí que esas promesas no eran poesía religiosa, eran leyes espirituales. Él me dijo que cuando oramos con fe, activamos esa protección. Pero cuando lo hacemos por rutina, sin alma, es como marcar un número de teléfono sin esperar respuesta. Me mostró cómo muchos cristianos, yo incluida, habíamos tratado la oración como un trámite, y me dolió reconocerlo. Lloré sin lágrimas. Allí no hacía falta. Él me sostuvo con su mirada y en ese abrazo de luz me sentí amada de una forma que ninguna palabra puede abarcar. No por lo que había hecho o dejado de hacer, sino por quien era para Él. Fue entonces cuando Él me enseñó una oración. No una fórmula, no un rezo mecánico, sino una declaración viva. Me pidió que la aprendiera con el corazón, no con la memoria.
Cada palabra llevaba una intención, una conexión. Decía: Señor Dios, te agradezco profundamente por esta comida. Declaro, en el nombre de Jesús, que todo lo que hay en este plato está ahora consagrado a tu reino. Toda impureza, todo mal, toda influencia negativa, espiritual o física, queda rota por el poder de la sangre de Jesús. Santifica este alimento con tu poder. Que no solo alimente mi cuerpo, sino que fortalezca mi espíritu. Oro esto con fe, con gratitud y con reverencia, sabiendo que lo que viene de ti trae protección, vida y paz. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras él la decía, yo la repetía con el alma. No era solo una oración para antes de comer, era una cobertura, un escudo, una forma de establecer dominio del cielo sobre algo tan cotidiano como un plato de comida. Y entendí con una claridad feroz que no hay momentos pequeños cuando se trata del Espíritu. De pronto, la luz que me rodeaba comenzó a cambiar. No desapareció, pero se tornó más suave, como si me estuviera preparando para volver. Jesús me miró con ternura y me dijo que mi tiempo allí aún no había terminado. Tienes que contar lo que viste, dijo, porque muchos oran sin saber lo que realmente hacen. Yo no quería irme. Sentía que todo lo que había vivido hasta entonces era sombra comparado con esa luz, pero también sabía que él tenía razón. Había una urgencia en su voz, una necesidad de despertar a los que dormían espiritualmente, como yo lo había estado. Sentí como si un hilo invisible tirara suavemente de mí hacia atrás y todo se fue desvaneciendo. El calor, la paz, la presencia. Lo último que escuché fue su voz susurrando: no olvides, vuelve con fe. Luego, todo se volvió negro. No miedo, no vacío, solo una negrura tranquila. Hasta que, de pronto, abrí los ojos en la cama del hospital. La habitación olía a desinfectante y a tristeza. Las luces del techo me parecieron insoportablemente blancas, frías, después de haber estado envuelta en aquella luz viva. Sentía el cuerpo como si no fuera del todo mío, pesado, torpe, extraño. Rachel estaba sentada junto a la cama, con los ojos rojos de tanto llorar, y cuando me vio abrir los ojos, soltó un grito ahogado. Llamó a una enfermera mientras tomaba mi mano, como si tuviera miedo de que me desvaneciera de nuevo. Supe después que estuve clínicamente muerta durante casi 5 minutos. Habían intentado reanimarme en casa, luego en la ambulancia y finalmente en el hospital. Nadie entendía cómo volví, y la verdad, yo tampoco entendía cómo poner en palabras lo que había vivido. Las lágrimas me corrían solas por la cara, no de miedo, sino de algo mucho más profundo, una mezcla de revelación, dolor y una nueva conciencia que no sabía cómo cargar. Me sentía como alguien que ha visto el mar por primera vez, pero que debe volver a vivir en el desierto. Los días siguientes fueron difíciles, el cuerpo dolía, el alma más todavía. Sentía una desconexión brutal con el mundo que me rodeaba. Todo me parecía más ruidoso, más superficial. Los programas de televisión, las conversaciones triviales, hasta el ruido del microondas. Todo parecía ajeno, como si yo ya no perteneciera del todo a esta dimensión. Intenté contarle a Rachel lo que había vivido, pero vi en sus ojos esa mezcla de amor y escepticismo que me desgarró por dentro. Me escuchó con respeto, claro, pero en su mirada había una sombra que decía: mamá tuvo una alucinación. No la culpo. Lo que viví no cabe en la lógica humana, pero yo sé lo que vi. Sé y cada célula de mi cuerpo lleva ahora la marca de esa experiencia. Me aferré a la oración que Jesús me enseñó como a un salvavidas. Comencé a orarla antes de cada comida, sola al principio, sin que nadie más la repitiera. Y algo comenzó a cambiar, no fuera de mí, sino dentro. Con el tiempo, noté que mi espíritu se volvía más sensible. No se trataba solo de sentir cosas,
sino de percibir lo invisible con una claridad nueva. En veces, antes de orar, podía sentir si algo en la comida no estaba bien. No hablo de ingredientes vencidos ni cosas físicas. Hablo de una especie de carga, como si la comida viniera con una historia espiritual adherida. Al principio me asustó, pero luego recordé lo que Jesús me había mostrado. La oración transforma, limpia, consagra. Y entonces oraba con más intención, con más fuerza, no para protegerme solo a mí, sino también a mi familia. Empecé a enseñar la oración a mis nietos, con palabras más simples, claro, pero con el mismo corazón. Y algo en ellos también comenzó a cambiar. Caleb, el menor, un día dijo que cuando oraba así, podía sentir una cosa dorada alrededor de la mesa. Me estremecí al escucharlo. Los niños tienen una conexión que los adultos perdemos por tanta lógica y tanta prisa. Ellos aún ven lo que nosotros olvidamos mirar. Decidí compartir mi experiencia en la iglesia. Me temblaban las manos mientras tomaba el micrófono. Pensé que se burlarían, que pensarían que una anciana había confundido un sueño con una experiencia espiritual. Pero para mi sorpresa, el salón quedó en silencio. Un silencio denso, reverente. Muchos comenzaron a llorar. Otros me miraban como si acabaran de ver algo que no sabían que necesitaban. El pastor se me acercó al final y me pidió que repitiera la oración, palabra por palabra. Desde ese día, algo cambió en nuestra comunidad. La gente comenzó a orar de forma distinta, con intención, con fuego. Hubo personas que compartieron testimonios de enfermedades que desaparecieron, de conflictos familiares que se resolvieron, y todos lo atribuían a algo que parecía tan simple: orar de verdad antes de comer. Fue ahí cuando entendí que mi experiencia no era solo para mí. Era una semilla que debía ser sembrada. Pero no todo fue luz y aceptación. Con el tiempo, también enfrenté burlas y rechazos. Gente que decía que lo mío era fanatismo, que estaba volviendo una oración antes de comer en una especie de ritual supersticioso. Incluso algunos familiares me pidieron que no hiciera tanto show cuando orábamos en cenas familiares. Me dolía, claro que sí, no porque me molestara el rechazo, sino porque sabía lo que ellos no sabían. Yo había estado allá, había visto lo que nuestras palabras, o su ausencia, hacen en el mundo invisible. A veces me sentía como una extranjera en mi propio entorno, como alguien que habla un idioma que nadie más entiende. Me pregunté muchas veces por qué Jesús me había permitido regresar. ¿Por qué darme una visión tan profunda si luego tendría que cargar con ese peso sola? Pero en esos momentos me arrodillaba y oraba la misma oración. Y siempre sentía ese calor silencioso envolviéndome, como la promesa de que no estoy sola. Hubo una noche que nunca olvidaré. Estaba sola en casa. La lluvia golpeaba las ventanas como si alguien quisiera entrar. Preparé una sopa sencilla, una de esas cenas sin pretensiones, pero al sentarme frente al plato, sentí una opresión extraña en el pecho, una pesadez que no venía del cuerpo. Respiré hondo, cerré los ojos y oré la oración con todo lo que tenía en el alma. Apenas terminé, sentí un cambio en la atmósfera. La habitación se volvió más ligera, más clara, y entonces vi algo que me paralizó. Una sombra que estaba en la esquina del comedor se deshizo como humo al viento. No fue una alucinación. No estaba dormida. Supe, con una certeza que no puedo explicar, que aquello había venido con una intención, pero no pudo quedarse, porque la oración había sido un acto de autoridad. En ese momento comprendí la magnitud de lo que Jesús me había enseñado. La oración no es solo pedir, es declarar. Es establecer jurisdicción espiritual. Es decirle a la oscuridad: aquí no tienes lugar. Desde entonces cada comida se convirtió en un momento sagrado para mí. No importa cuán simple o complicada fuera, me tomaba un instante para estar realmente presente, para sentir el latido de mi corazón y reconocer que todo lo que tengo es un regalo. No solo alimento mi cuerpo, sino también mi espíritu.
Y en ese acto encuentro una paz que antes no conocía, una conexión que trasciende lo visible y lo tangible. La oración dejó de ser una rutina para convertirse en un diálogo real, en una alianza viva con Dios. A veces, en silencio, siento una presencia cálida y protectora a mi lado cuando comparto la mesa con mis seres queridos. No puedo explicar cómo sucede, solo sé que sucede. Y eso me basta para seguir adelante, para vivir con un propósito renovado. He aprendido también a compartir esta verdad con humildad, sin pretender convencer, sino simplemente ofreciendo mi testimonio como un faro para quienes busquen una luz en la oscuridad. Sé que no todos entenderán, ni todos querrán escuchar, pero sé que hay alguien ahí afuera que necesita estas palabras, que necesita saber que la oración puede cambiarlo todo, que puede transformar un momento ordinario en algo extraordinario, que puede cerrar puertas que ni siquiera sabíamos que estaban abiertas. Así que aquí estoy, en este foro, compartiendo mi experiencia con la esperanza de que alguien, en algún lugar, la reciba con el corazón abierto. Porque si algo he aprendido, es que la fe verdadera no se impone, se invita. A medida que pasaron los meses, comencé a notar pequeños milagros que parecían surgir de la nada. No eran eventos grandiosos, sino detalles cotidianos que antes pasaban desapercibidos. Un día, por ejemplo, noté que después de orar con la nueva oración antes de la comida, una tensión que solía sentir en mi estómago desaparecía por completo. Otras veces, sentía una calma profunda en medio de discusiones familiares que antes me hubieran afectado gravemente. Incluso mi salud, frágil por la edad, parecía fortalecerse poco a poco. No sé si era efecto placebo o algo más, pero la diferencia era real y palpable. Estos pequeños detalles me dieron la fuerza para seguir compartiendo mi historia, aunque fuera solo con unos pocos, porque entendí que las transformaciones internas a menudo comienzan en silencio. Al compartir con otros, me di cuenta de que no estaba sola. Muchos, incluso fuera de la iglesia, habían sentido vacíos similares en sus oraciones, sin saber por qué. La idea de que una oración mecánica pueda abrir brechas espirituales resonó con varios que, como yo, habían experimentado dificultades inexplicables. Fue en esas conversaciones donde me di cuenta de algo importante. La mayoría de nosotros ora sin realmente creer en el poder de lo que decimos. Oramos por costumbre, sin entender que esas palabras tienen peso y consecuencias. Fue un despertar colectivo silencioso, y aunque no todos aceptan mi testimonio, sé que he plantado una semilla en más de un corazón. Eso me da esperanza. Espero que esta historia también te haga pensar, te haga sentir y quizá te inspire a orar con el alma, no solo con la boca. Una de las cosas que más me sorprendió después de todo fue darme cuenta de cómo cambió mi relación con la comida. Antes, para mí, la comida era solo una necesidad, una rutina diaria, pero ahora cada bocado tiene un significado profundo. No solo es el alimento que me mantiene viva, sino un acto de comunión con Dios, una oportunidad para conectar con lo sagrado en lo cotidiano. Cuando preparo una comida, lo hago con intención, con cuidado, consciente de que no solo nutro el cuerpo, sino también el alma. Esa conciencia me ha dado una paz increíble, como si cada plato fuera una pequeña ofrenda, una oración en sí misma. Y eso ha transformado no solo mis comidas, sino toda mi vida diaria, mi manera de estar presente en el mundo. Recuerdo claramente una tarde en la que invité a algunos vecinos para compartir una cena. Todos estaban acostumbrados a orar rápido, casi sin mirar, antes de empezar a comer. Pero esa noche, con algo de nerviosismo, les enseñé la oración que Jesús me había dado. Algunos se mostraron escépticos, otros emocionados. Al terminar, sentí una energía diferente alrededor de la mesa, algo más profundo que solo la comida. Sentí que habíamos creado un espacio protegido,
un refugio espiritual que nos conectaba a algo mucho más grande que nosotros mismos. Fue un momento sencillo, pero cargado de significado, y esa noche supe que el cambio que había vivido no era solo personal, sino algo que podía contagiarse y expandirse. También aprendí a ser paciente conmigo misma y con los demás. No todos comprenden de inmediato el poder de una oración con fe. Hay quienes siguen atrapados en la superficialidad, en la rutina sin alma, y no los culpo. Entiendo que el camino de despertar espiritual es diferente para cada uno y no siempre es fácil. A veces me siento cansada, como si llevar esta verdad fuera un peso solitario. Pero entonces recuerdo el momento en que vi a Jesús, su mirada llena de amor y paciencia, y eso me llena de esperanza. Sé que no estoy sola en este camino y que cada paso, aunque pequeño, es un avance hacia una vida más auténtica y plena. En varias ocasiones he tenido sueños extraños desde aquella experiencia, sueños donde la luz y la sombra se entrelazan, donde escucho voces que me llaman a orar con más profundidad. No son sueños comunes, son como mensajes que me recuerdan la importancia de no bajar la guardia espiritual. Una vez soñé que la oración era como un escudo que cubría a mi familia, pero ese escudo podía romperse si la fe se debilitaba. Me desperté sudando, con una sensación de urgencia que aún no desaparece. Estos sueños me mantienen alerta, recordándome que la batalla espiritual es real y constante y que cada acto de fe es una victoria. Por eso insisto, no dejen que la oración sea un hábito vacío, que sea una alianza viva con Dios. Desde que volví de esa experiencia, he tratado de vivir cada día con un sentido más profundo. Ya no doy nada por sentado, ni siquiera las cosas más simples, como un plato de comida o un momento en familia. Cada instante es una oportunidad para conectar con algo más grande, para honrar la vida y la presencia de Dios en lo cotidiano. Aprendí que la espiritualidad no es algo separado de la vida, sino que está tejida en cada acción, en cada palabra, en cada pensamiento. Esta nueva conciencia me ha dado una paz que no conocía, pero también una responsabilidad, porque sé que ahora mi oración tiene poder, y con ese poder viene la obligación de usarlo para bien, para proteger y bendecir a quienes amo. Lo que más me impresiona es cómo algo tan simple puede tener un impacto tan profundo. Orar con fe antes de comer no es solo un ritual, es un acto que puede cambiar vidas, abrir puertas y cerrar brechas espirituales. Y aunque mi experiencia fue dura, con momentos de miedo y soledad, no la cambiaría por nada, porque gracias a ella aprendí a orar de verdad, aprendí a sentir la presencia de Dios en mi vida diaria. Y sobre todo, aprendí a no dar por sentado ni el más pequeño acto de fe. Si alguien está leyendo esto y siente curiosidad, le animo a probar, no como un deber, sino como un diálogo sincero, y verá cómo la oración se transforma en un refugio, una fortaleza, un acto de amor que puede cambiarlo todo. La oración que Jesús me enseñó no es una fórmula mágica, ni una receta para evitar problemas. Es una expresión genuina de fe, gratitud y autoridad espiritual que protege y bendice. Cuando la digo, siento que no solo alimento mi cuerpo, sino que también fortalezco mi espíritu y el de mi familia. Esa oración ha creado un escudo invisible que nos protege de energías negativas, miedos y dudas. Y aunque el mundo siga lleno de incertidumbres, esa protección me da la valentía para seguir adelante con confianza. A veces, cuando la repito en silencio, puedo sentir una calidez que me envuelve y una paz que me llena, como si estuviera en presencia de algo divino, real y tangible. Quiero que quienes lean esto entiendan que no se trata de palabras bonitas o rituales vacíos. Se trata de una conexión profunda, sincera y poderosa con Dios.
esa conexión que todos podemos tener si dejamos de orar por costumbre y empezamos a orar con el corazón. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera orado con fe ese día, si no hubiera tenido esa experiencia. No quiero imaginarlo, pero sí sé que hoy, cada oración que hago, cada momento en que agradezco y declaro protección, es una batalla ganada. Y esa batalla no es solo mía, es de todos los que creen que la fe verdadera puede transformar la realidad. Al final, esta experiencia me cambió para siempre. No solo transformó mi manera de orar, sino toda mi vida. Me enseñó que Dios está presente en los detalles más simples, que la fe no es un acto automático, sino un compromiso vivo. Y me dio una nueva misión: compartir esta verdad con quienes quieran escuchar. Porque la oración, cuando se hace con fe, es mucho más que palabras. Es un acto de alianza, de protección, de amor. Y eso, queridos amigos, es algo que todos podemos experimentar si abrimos el corazón y dejamos que la luz entre en nuestras vidas. Así que les dejo esta invitación. No traten la oración como un hábito más. Trátenla como una alianza, como un momento sagrado que puede cambiarlo todo, porque cada vez que oramos con fe, cerramos puertas a la oscuridad y abrimos ventanas a la luz. Y esa luz, amigos míos, tiene el poder de transformar no solo una comida, sino toda una vida. Gracias por leerme y espero que mi historia les inspire a vivir con más presencia, más fe y más amor cada día.